Sí, sí. Buenos días con todos. Que tengan un lindo día. Este día es muy especial. Espero que así como han venido, no salgan, sino salgan llenos de la bendición de Dios y llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy, un día más en este mes de noviembre, a mediados ya de noviembre, vamos a hablar sobre quién soy. La prédica de este día es ¿quién soy? Muchos nos hemos preguntado varias veces y no es como lo dijimos en el seminario, no es una respuesta fácil, porque demanda de una evaluación de cada uno de nosotros. A veces nos preguntamos de dónde venimos, a dónde vamos, qué nos depara la vida, pero la palabra de Dios es muy clara y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, nos dice que somos el pueblo de Dios, tenemos una identidad, que somos en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 al 10, que somos el pueblo de Dios. Y dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el versículo 10 nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos y cada uno de nosotros hemos alcanzado misericordia. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Cada uno de nosotros ya no tenemos que preguntarnos quiénes somos. Dios nos dice que somos un pueblo para Él, escogido por Él. En Primera de Pedro, del 2 al 10, representa una continuación del capítulo 1, donde Pedro nos recuerda que somos elegidos, santificados por el Espíritu, aceptados ante Dios, nacidos de nuevo, herederos de una herencia incorruptible, protegidos por el poder de Dios, y sus siervos, somos siervos de Él, porque fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Todo esto es lo que Dios hizo por nosotros. Luego Pedro, de varios imperativos, nos da que a nosotros nos toca hacer y debemos preparar nuestro entendimiento para la acción, ser sobrios en espíritu y poner nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Además, no nos debemos conformar a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, y sí debemos ser santos en toda su manera de vivir, porque Él es santo. Amén. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que nosotros no hemos sido liberados de la esclavitud, solamente para que sigamos con nuestra vida común y silvestre, con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida de
hacer las cosas para beneficio a veces solo propio, sino para ser testigos de lo que Él hizo en la cruz. Cada uno de nosotros, si hemos sido llamados pueblo de Dios, antes solamente estaba dirigido para los judíos, mas no para los gentiles. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la gracia del Padre a través de Él, cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser el pueblo de Dios, un pueblo santo. Es decir, como dice el doctor, se me fue el nombre, que nosotros cuando nacemos de nuevo es para tener una nueva vida, un estilo diferente de vida, un cambio, un impacto. Tenemos que ser nuevas criaturas nacidas en Cristo Jesús. Este versículo y este capítulo de Primera de Pedro nos hace entender todo lo que Dios hizo, todo lo que Él realmente hizo para nosotros. Ahora sabemos que en la actualidad la iglesia es el pueblo de Dios y Él aplica las mismas expresiones a los cristianos. Para los gentiles, esta era una idea revolucionaria, el ser identificados con estas frases: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Estos nombres representan grandes privilegios que solamente los judíos habían disfrutado. Como ustedes saben, los judíos eran los únicos que eran escogidos en el Antiguo Testamento. eh, Antiguamente, antes que nazca nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él se sea entregado en la cruz y sea llevado y limpiado todos nuestros pecados, porque nosotros no es por nuestra propia voluntad que somos santos, sino es por su gracia. En nuestras fuerzas nosotros no podemos, de ninguna manera podemos ser santos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos va a convencer de juicio y de pecado. Es Él el que nos convence de juicio y de pecado. A veces sí pensamos quiénes somos. En la psicología dice la palabra de Dios: soy una persona única, especial y valiosa. Mis características físicas me diferencian de los demás. Mi cabello, mis ojos, mi piel, mi estatura, mis valores y principios, mi forma de ser y mis actitudes me diferencian de los demás y me hacen una persona irreemplazable, es decir, nadie hay como yo. ¿Y por qué decimos que somos únicos? Somos hechos, sabemos según la palabra de Dios, a su imagen y a su semejanza. Tenemos la naturaleza de Dios, pero cada uno de nosotros vamos y hemos nacido en diferentes ciudades, en diferentes países, y cada uno tiene una cultura diferente. Cada uno tiene un aprendizaje diferente. Hay enigmas, hay enseñanzas, hay valores y hay principios de cada familia. Cada familia va estableciendo a lo largo del camino estos valores, esta cultura. Pero como Dios nos dice que debemos siempre tener la naturaleza de Dios, nuestros valores y nuestros principios deben estar de acuerdo a la palabra de Dios, a los estatutos de Dios, hacia las enseñanzas de Dios. Y una de estas enseñanzas que Dios nos da es amarnos los unos a los otros. Ese amor incondicional, ese amor que no busca lo suyo. Cada uno de nosotros debemos amarnos con ese amor que Dios nos amó, Amén. sin esperar nada a cambio.
Estamos aquí reunidos porque queremos ser esta casa de oración para orar, porque hoy hay una guerra espiritual. Hoy en día hay una guerra espiritual que si no fuera por aquellos que estamos orando, hubiera fuego y hubiera muchos diluvios azotando la tierra. Hoy llamo a aquellos que todavía están confiando en Dios, porque hay un desvanecimiento, un apagamiento sobre la fe, especialmente a los jóvenes, que se levanten, que empiecen a creer en Dios, que no es en nuestras fuerzas lo que obtenemos cada día, lo que Dios nos da, no es en nuestras fuerzas, ni en nuestros propios hábitos, conocimientos, habilidades, destrezas, sino por la gracia y la voluntad de Dios. Y que es necesario orar, y que es necesario establecernos allí en cada hogar, en cada familia, para clamar a Dios por misericordia para este pueblo, para esta tierra. Eh, ¿Por qué somos linaje escogido? La nación judía fue elegida con el fin de mediar entre Dios y el resto de la humanidad. Y ese era el papel del sacerdote. El deber de su pueblo era manifestar el carácter y las obras del Altísimo para que todo el mundo lo conociera y se sometiera a él. En algunas épocas, la nación judía cumplió su tarea, pero en muchas otras no fue así. Su mal testimonio hizo que los gentiles blasfemaran contra Jehová. Esto podemos ver en Romanos, en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 2, 24, que nos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso todos aquellos que somos cristianos, que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos sido lavados y limpiados por su poder, por su sangre, la sangre del Cordero, es necesario que demos buen testimonio, porque los judíos en ciertos momentos no dieron buen testimonio. Por eso dice la palabra de Dios que hubo que blasfemaron en contra de él. Por eso lo crucificaron, por eso lo denigraron. Se debe aclarar que Pedro utiliza los conceptos de linaje, sacerdocio, nación y pueblo que anteriormente se referían a los judíos para designar a los cristianos, quienes pueden ser llamados así porque en esta época la iglesia es el pueblo de Dios y su instrumento para alcanzar al mundo. Cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios. Pero para poder alcanzar el convertirse a Dios y el tener fe en Él, aunque nadie lo hemos visto, solo por fe creemos en Dios, es necesario que nuestras vidas sean de testimonio. Que cada uno de nosotros permanezcamos unánimes en fe, orando, clamando a Dios, sabiendo quiénes somos, que somos hijos de Dios, coherederos de la gracia de Dios, que no somos cualquier cosa, linaje escogido, que somos pertenecientes al reino de Dios. Vivimos en este mundo, pero ya no practicamos las cosas del mundo. Esto no quiere decir que nos apartemos del mundo, que vivamos como cavernícolas escondidos. No. Esto significa que nuestros valores, que nuestros principios, que la solidaridad y la empatía hacia los demás
esté abierta en todo momento, que vean la diferencia, que aunque tengamos pérdidas, que aunque tengamos y que estemos muchas veces pasando por duelos difíciles, como habla la tanatología, el control del dolor, pero Dios nos quita ese dolor. Es Dios, es que es Él el que nos abraza, el que nos consuela y nos levanta. Aunque nuestros brazos estén caídos, Él nos levanta. Y que tengamos fe de hacer la obra, que alcancemos a muchos que están en el mundo desolados, tristes, sin saber quiénes son, sin saber que para todos alcanza la gracia, que no es solo para pocos, que tampoco una edificación nos da en la identidad de quiénes somos, sino somos nosotros, porque el templo de Dios es cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. La iglesia ahora cumple algunas de las funciones que Israel tenía antes de la venida de Cristo. Sin embargo, no hemos de pensar que la iglesia puede sustituir de una vez para siempre a Israel, ni tampoco que esa nación se debe confundir con la iglesia o nación judía para hacerlos a todos sacerdotes. La iglesia de Dios somos cada uno de nosotros. No es una nación, no es Israel. Dios los escogió porque tuvo gracia a los israelitas. Pero Él vendrá un día y Él levantará en la nación de Israel a sacerdotes y testigos en todo el mundo. Por ejemplo, ahí sí nos vamos, si me ayuda Sonita a leer, Romanos 9:11. Romanos capítulo 9, versículo 11, 10 y al 12 puede leer. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Amén. Sí, sí. Como dice en la escritura, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Amén. 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 Como vemos en la palabra de Dios en Romanos, nos está hablando que es Dios el que escoge, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por su misericordia. Y Él es el que nos da dones, nos da talentos, es Él el que nos da a cada uno la obra o el propósito que tiene en esta vida, pero siempre encaminado a que edificar el reino de Dios. Por eso dice, id y hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por todas las naciones, porque hoy ya no somos oscuridad, hoy somos luz, y la luz debe resplandecer, la luz debe alumbrar a todo el mundo, pero nosotros debemos hacerlo confiando siempre que Dios va delante de nosotros. Él es el que abre camino, Él es el que toca los corazones, Él es el que escoge a las personas. No es el pastor, no es el líder, no es
el ser humano el que te dice quién eres tú. Es Dios el que te ha escogido. Es Dios el que te ha llamado. Es Él, nadie más. Solo Dios es el que pagó ya en la cruz por, por cada uno de nosotros. Él pagó. Entonces, conociendo que es Dios el que nos ha llamado, puedo decir que Dios ha escogido a un grupo de personas sin mérito alguno para pasar a la eternidad con Él. Si entendiéramos completamente el estado de ruina en que la desobediencia de Adán nos dejó, viviríamos continuamente dando gracias a Dios por habernos elegido, aun después de haber quedado tan corrompidos. Somos linaje escogido para salvación y para ser libres de pecado, de inseguridades y de temores, libres para amar, para ser amados y para disfrutar de las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros ya no somos personas malas, personas envidiosas, personas tal vez que damos frutos de la carne, sino damos frutos del Espíritu, pero por el poder de Dios, no por nosotros, sino por el poder de Dios. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro Señor, Él es nuestro redentor, Él es nuestro sumo sacerdote. Cada uno de nosotros debemos entender esto, ¿sí? ¿Por qué somos real sacerdocio? Vamos a entender por qué también somos real sacerdocio. Somos un real sacerdocio porque tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, sus atributos y obras, todo lo que revela su gloriosa excelencia. Pablo enseñaba que Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser conformes a la imagen de Cristo. Cuando nuestras vidas manifiesten su divino carácter, entonces los demás conocerán las excelencias de Dios. Dios nunca juzgó a nadie. Dios tuvo misericordia. Dios levantó, Dios sanó, Dios limpió, Dios acompañó y nos acompaña hoy en día. Él es el que enjuaga nuestras lágrimas. Él es el que nos dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo desde el principio hasta el fin. Así los hombres deben reconocer que el Señor de los cristianos es el único Dios soberano. No hay otro nombre sobre cada nombre, sino es solo el nombre de Dios. Es Él. Él es el eterno, el Salvador de la humanidad. Usted debe creerlo, no debe dudar en su corazón. Cuando los creyentes no muestran una vida santa y no testifican a los demás, entonces fallan como lo que hicieron los judíos. El mundo blasfema de Dios y no cree en Él ni en su Hijo, a veces por nuestro propio testimonio. A veces decimos, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy tratando de levantar a discípulos y a personas para que sigan el camino de Dios? He pasado el tiempo, dicen muchas veces. Voy a perder el tiempo. Pero Dios, aún recibiendo todas esas palabras, nos ama, nos levanta, nos limpia, nos fortalece y nos dice, yo soy tu Dios, yo soy el omnipotente, yo soy el soberano. No temas, yo estoy contigo, no te dejaré. Aún las aves del campo que no hilan y no siembran, todos los días el Altísimo los alimenta. Mucho más tú que eres mi hijo, mi hija amada. Yo soy tu sustento. Yo soy el sustento de viudas. Yo soy el sustento del niño huérfano. Yo soy. No es el hombre.
No vengo a recibir dádivas, vengo a recibir la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Por eso debemos honrar la posición de reyes que Dios nos ha dado. No nos dio como sumos sacerdotes, somos reyes. En el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes porque estos tenían que ser de la tribu de Leví. Los reyes eran de la tribu de Judá. Sin embargo, Pedro dice que somos sacerdotes, pero al nivel de reyes. Afirma esto que significa varias cosas. Primero, los sacerdotes estaban consagrados al servicio del Rey de Reyes y nosotros hemos de entrenarnos también a obedecerlo y servirlo. Antes los sacerdotes eran los únicos que podían ingresar al templo, pero para ello debían estar ¿en qué? En santidad, porque los amarraban con una cadena para que entren al lugar más santísimo. Por eso con temor y temblor santo nos paramos delante de este púlpito para hablar solo sobre nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor. Entonces, cuando estaba alguien en pecado, salían muertos cuando los sacaban del lugar más sagrado. Pero hoy cada uno de nosotros podemos venir a la gracia de Dios completamente en libertad y podemos acercarnos a Él, porque ya fue roto ese velo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero al haber Él resucitado y al haber estado sentado a la diestra de Dios Padre, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por cada uno de nosotros al Padre, para que cada uno de nosotros sea nuevamente levantado, no por nuestras fuerzas, sino por su gracia, por su misericordia. Si logramos entender esto, cada uno seríamos con una autoestima alta, porque sabríamos que somos hijos del Altísimo, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo escogido por Dios. Dos, los sacerdotes cuidaban su vida personal, espiritual y moral para agradar a Dios. En el versículo 9, Pedro dice que somos una nación santa y hemos de vivir separados del pecado y la inmundicia del mundo, pero no aislarnos de los incrédulos, sino anunciarles las virtudes del Padre Celestial. Para hacerlo, ellos tienen que conocernos, observarnos y oírnos. Hemos de estar en contacto con los hombres del mundo, pero no contaminarnos con sus valores y su mala conducta. Muchas veces han venido a tentar, han venido personas muy malas, porque Dios deja venir a todos. El Señor no se pone a la puerta y dice, tú no puedes ingresar, tú tampoco, porque Él vino por los enfermos. Él no vino por los sanos. Él vino por los que estaban corrompidos. Él vino por los que estaban deshechos. Él vino por el pecado. Él tuvo una visión, ganar almas para Dios, para el Padre. Y nosotros debemos tener esta vida que habla aquí, una vida de plenitud, una vida de apartamiento, de oración, de ayuno, pero no para agradar al hombre, no para pedir cosas materiales, sino para tocar el corazón de los hombres, para que cambien, para que ellos también tengan la gracia de Dios. Tres, no todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. Nuestra labor difiere en la manera de servir a Dios, pero también somos sumisos a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos los que conformamos la iglesia. La iglesia de Dios no puede tener tres, cuatro cabezas.
solo una que es Jesucristo. Nosotros somos su cuerpo, sus manos, su boca, sus pies, pero no para vanagloria personal, no buscando poder, sino buscando el llegar como luz a toda la humanidad. Todos tus talentos, todas tus habilidades, todo lo que eres, pon al servicio de Dios en cualquier lugar donde estés. Si estás trabajando, sé luz en el lugar donde te encuentres. Si eres un joven que estás en la universidad, háblales de Dios, háblales del poder de la cruz. No te calles, no tengas vergüenza de Él. Sé ganador de almas, pero no para edificar tu propia conveniencia, sino para edificar el reino de Dios. Hoy en esta mañana, que tú me estás escuchando en algún lugar del universo, de esta tierra, en algún lugar del mundo tú estás escuchándome. No te quedes sin hacer nada. Levántate. Lleva la palabra del Dios al norte, al sur, al este y al oeste. Dios te llamó. Dios te dio Dios te dio un don para que tú hables de lo que Dios hizo y se transforme a, a seguir los mandatos de Dios. El creyente es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia las virtudes de Dios. Lleva el Evangelio, lleva el Evangelio. Nación santa, ¿por qué somos una nación santa? En el capítulo 1, Pedro exhorta a los creyentes a ser santos porque Dios dice, yo soy santo. Esto mismo dijo primero a las naciones judías y era responsable de obedecer las normas de la ley de Moisés y demostrar la santidad divina a través de su vida nacional, su vida comunitaria y su ética personal. El mundo comprendería que Jehová era el único Señor santo y verdadero. ¿Cuál es tu ética? ¿Cuáles son tus valores? En una organización, en la planificación estratégica, siempre existe los valores institucionales. Nunca me olvidaré, yo pertenecí a una noble institución, como es la Policía Nacional. Allí sabía cuáles eran mis valores, cuáles son mis principios. Y bajo esos principios y esos valores trabajaba y edificaba el desarrollo institucional. Usted también conozca cuáles son sus valores. Hágase una retrospección de su y analice en su naturaleza cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. Y eso inculque a su familia, edifique su hogar, edifique su casa, edifique al mundo. Hoy que los antivalores son los que están dominando. Pero Dios dice que seas luz. Pero Dios dice que vuelvas a empezar. Vuelve a empezar. Cuando Pedro estaba pescando y pasó toda la noche, pero era hombre de poca fe, no había pescado. El Señor se le apareció y le dijo, boga mar adentro, vuelve a empezar. No importa si es que las personas cierran sus oídos y su corazón. Vuelve a empezar, boga mar adentro, porque eres una nación santa, porque eres llamado para hacer la voluntad de Dios. No queremos que las naciones hoy en día vean solo el pecado del pueblo, que vean el poder de Dios en cada persona, en cada ser humano. Cada uno de nosotros debemos ser esos mensajeros que llevan las buenas nuevas. En el lugar donde tú te encuentres, siempre
Básate en la palabra de Dios, no en tu propio entendimiento. Actualmente nuestro Padre ha dado a la Iglesia el privilegio y la responsabilidad de cumplir ese propósito, por lo que debe ser santa y reflejar al mundo que el soberano del universo es santo y verdadero, para que los hombres crean en él. Impactan al mundo en esa forma nuestras vidas y la Iglesia sea transformada. La Iglesia no ha sido creada para tomar poder. No ha sido creada para vanagloriarse de lo que el poder de Dios puede hacer, sino para transformar vidas, para cambiar pensamientos. En la mente hay una batalla. Hoy en día hay muchas consultas psicológicas por depresión, por ansiedad, pero todo está basado en qué ideas rumiantes tenemos en nuestra mente. ¿Qué es lo que nos atormenta? Tal vez no tener un carro del año, tal vez no tener la ropa fina que otros tienen, tal vez no comer lo que otros comen, pero Dios nos dice que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro sustento. La palabra de Dios es nuestro alimento para vida eterna y que cada uno de nosotros somos y tenemos una alta autoestima porque somos hijos del Altísimo. Usted no está solo, usted es un hijo de Dios. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos? Con precio de sangre. Porque antes muertos éramos, pero hoy vivimos por Él. Amén. Además, somos un pueblo que pertenece al Altísimo. La mayoría de los lectores de esta carta no eran hebreos. En tiempos antiguos, Dios tenía que decir a los gentiles, no erais pueblo, porque no pertenecían a los que habían elegido para ser sus representantes en el mundo. Dios eligió al pueblo de Israel y nosotros éramos gentiles, apartados. Pero Dios con su sangre nos incorporó y por su gracia para ser hoy pueblo de Dios. Hoy tenemos los mismos beneficios que los demás. Pero ahora llama a todos los creyentes por igual, sean judíos o no. Ahora sois pueblo de Dios. Hemos recibido su misericordia y somos su pueblo, porque Cristo nos compró por su muerte en la cruz. Es maravilloso saber que nos considera como su pueblo especial. Esto quiere decir que ahora ya nosotros no tenemos que andar en las cosas del mundo. Ya no tenemos que andar preocupados por cosas vanas, sino por las cosas divinas que son para su gloria, no para gloria nuestra, para su gloria. Por eso nosotros cuando alabamos, lo alabamos en espíritu y en verdad. Hoy somos hechura suya, entendiendo quiénes somos, ya no va a haber baja autoestima, ya no va a haber distorsión de nuestro autoconcepto de quiénes somos. Ya no va a haber enfermedades psiquiátricas en las cuales nosotros estemos quizá dolidos, estemos con temor, con miedo. Somos hijos de Dios. Somos llamados para un plan divino. Aún desde el vientre, dice, de nuestra madre, Él ya nos llamó. Él ya nos dio un propósito. Ya no podemos andar confundidos. Nuestra identidad es como hijos de Dios. En una institución, cuando tú vas a trabajar, tienes el sentido de pertenencia. ¿Cuál es tu sentido de pertenencia en el reino de Dios? Solamente conociendo quién eres, tú tendrás el sentido de pertenencia. Y Dios te abre los brazos. Dios te dice, ven al gozo de tu Señor.
no solamente cuando ya sea el final de nuestros días, sino en esta vida. Él quiere que tengas plenitud de vida. Cuando el pecado no es otra cosa que no dar en el blanco, es errar. Pero en Proverbios nos dice que el errar no es de sabios. Por eso la sabiduría está en la palabra de Dios. Allí está la obediencia. No te vayas por ese camino. Y los hijos y las personas y todos nosotros cerramos nuestros oídos a Dios y vamos por el mismo lugar. Y entonces nos caemos y nos duele. Pero Dios no quiere que te duela. Dios no quiere que vayas por ese camino. Dios quiere que tú sigas y obedezcas los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Entonces nosotros debemos obedecer. Y si nosotros obedecemos, entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios. Por eso, como dice, me olvidé el nombre del pastor que escribió todo esto, que me he basado en él. Dice, amados hermanos y hermanas en Cristo, vivimos en medio de un mundo en rebelión. En medio de eso, nosotros somos sus embajadores, suplicándole a los enemigos de Dios que se reconcilien con Él. El mundo es el campo de batalla, la cruz es nuestra bandera, la palabra es nuestra arma, la iglesia es la sede donde se nos recuerdan nuestras órdenes para marchar. La oración es el lugar de descanso en medio de la batalla. El Espíritu Santo es el que convence de juicio y de pecado. Es nuestro consolador, es el que nos indica el camino, es el poder de Dios. El cielo es nuestro destino y Cristo es nuestra recompensa. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos. Ahí donde usted está. Órele con todo su fervor. Bendito Padre Celestial, su misericordia, su bondad y su inmenso amor ha hecho que usted dé a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y vida en abundancia. Señor, es verdad que antes muerto era. Es verdad que antes andaba en todos los deleites del mundo. Pero tú me has llamado con un llamado santo para que yo sea linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros y nosotros que en otro tiempo no éramos más que pueblo, un pueblo sin identidad, un pueblo nómada, hoy somos el pueblo de Dios por tu gracia. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser buen testimonio, a ser hombres y mujeres de fe, a permanecer, Señor, unidos, clamando y orando para que muchos más sean alcanzados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, envía tus ángeles
ángeles ministradores, ángeles, Señor, que hablen de ti, ángeles, Padre, que levanten naciones, que sean consagrados para ti. Señor, perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos porque a veces nos estamos enfriando, porque somos como Pedro, hombres de poca fe, Señor. Mas tú, Señor, aviva el don de la fe. Aviva el don, Señor, de la fe, para permanecer firmes y fieles a ti. Todo lo que tú nos has dado, todo lo que somos, Señor, lo ponemos a tu servicio. Somos siervos, esclavos tuyos, Señor. Ya no somos esclavos, Padre, del pecado, sino esclavos de la gracia. Hoy en esta mañana que tú nos has traído, Padre, salimos transformados, llenos de gozo y de paz, llenos de alegría, Señor. Ya no somos, Señor, más tristes ni desolados. Vivimos por gracia, Señor. Nos alegramos y brillamos por tu gracia, Padre. No por nuestras habilidades, no por nuestros talentos, sino porque tú nos has escogido. Somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos a que nuestros pies, Señor, lleven el Evangelio al norte, al sur, al este y al oeste. Ayúdanos a ser de buen testimonio en nuestros hogares. Ayúdanos a ser sabias para edificar la casa. Tenemos que permanecer orando para que muchos más vengan y se congreguen, no buscando, Señor, lo que tú les puedes dar, sino buscando tu corazón, Señor. Gracias te damos por este día, gracias te damos por este lugar donde venimos a orar y venimos a entregarnos, Señor, a ti, Padre. Te entregamos este tiempo consagrado para ti, Señor. No importa el número, sino un corazón contrito y humillado, que a ese no lo desechará el Señor. Hoy en esta mañana oramos por las personas que están enfermas. Hoy oramos, Señor, por las personas que están pasando dificultades económicas. Hoy oramos por aquellos que están, Señor, en el exterior, que están, Señor, como migrantes. Hoy oramos por ellos. Hoy oramos, Señor, por las personas que están padeciendo de algún diagnóstico. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios de la sanidad. Tú eres el Dios proveedor. Tú eres el Dios Yered. Tú eres el Dios Rafa. Tú eres el Dios Shalom. Tú eres nuestro Redentor. No hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor. Hoy en esta mañana tú has hablado a nuestro corazón, como Pedro, Señor, que nos hace recordar que no hemos sido, Señor, apartados sin pagar un precio alto. No importa, Señor, que sintamos muchas veces que no encajamos en el mundo, pero somos apartados para ti. Tú eres nuestro alto refugio. ¿De dónde viene nuestro socorro si no es de ti? Tú nos has llamado. Daré hombres y mujeres a las naciones, porque has sido honorable a mis ojos.
Tú llevarás la palabra, tú levantarás multitudes. Hoy que hay los medios de comunicación, no solamente estamos llegando a los que vienen a congregarse, sino a todo el mundo. Por eso tú que estás en algún lugar, si tienes una necesidad o si deseas formar parte de esta casa de oración, contáctate. Ahí están los números telefónicos. Aquí en Quito, todos los domingos a las 10 de la mañana, nos reunimos en este lugar. Llama, llama, Dios tiene algo para ti. Hoy sé que ahí está una persona, está llorando desconsoladamente porque ha recibido una noticia aquí en el mundo muy desconsoladora. Pero yo te digo, como madre que perdí a mi única hija, que Dios tiene grandes cosas para ti, que Dios es el que te da el gozo y la alegría, que Él es el que quita el luto y te da su bendición para que te levantes y resplandezcas como las águilas. Te va a renovar, te va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí donde usted está, dígale: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Gracias por su presencia. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, reciba el honor y la gloria. Amén y amén.